Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me Bien, ¿qué gustaría que tal? te presentaras y que contaras qué rol tuviste en la fiscalía en los juicios contra Chocolate. Bien, bueno, mi nombre es Lucas Miguel, soy licenciado en Comunicación Social, soy profesor de la facultad y hace más de 20 años que trabajo para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, y eso hizo que en el año 2006, cuando se llevó adelante el juicio de Checolás, que fue el primer juicio que comenzó después de que se reabrieron los procesos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, eh, bueno, me llevó a trabajar en esa fiscalía. Eh, yo trabajaba en colaboración con el fiscal eh, que estuvo en ese juicio, que era Carlos Dulaudum, que ya se jubiló, asistiéndolo en todo lo que tuviera que ver con la prueba del juicio, con el análisis de la documentación, con bueno, el análisis de los testimonios. Bueno, como llevábamos adelante esa tarea desde antes de llegar al juicio, bueno, parte de mi rol estaba en acompañar al fiscal para apuntalar la tarea que el fiscal hiciera en el debate y estar a disposición para lo que necesitara. ¿Y cómo viviste desde tu punto de vista el desarrollo del juicio? Bueno, eh, fue una, digamos, una experiencia muy, ¿cómo calificarla? Intensa. Intensa desde lo emotivo, porque veníamos trabajando desde hace mucho tiempo para llevar adelante estos juicios que estaban paralizados por las leyes de punto final y obediencia debida, porque además Echecolatz era una figura prominente en la ciudad de La Plata particularmente, ¿no? Por la cantidad de imputaciones que tenía, por el hecho de que ya había sido condenado en la década del 80 y también hacía 2 años, en el año 2004, había sido condenado en otro juicio en un caso de apropiación de una niña que había nacido en el Pozo de Banfield. De manera que para nosotros Echecolatz era de alguna manera una, digamos, una imagen muy fuerte y visible de lo que había sido la represión ilegal de la dictadura en La Plata. Y asimismo, como te decía recién, el hecho de que hubiera un, digamos, un juicio, después de tanto tiempo de buscar un juicio de estas características, porque no podían hacerse, porque las leyes de impunidad lo vedaban, era realmente un hecho además histórico. Nosotros lo vivíamos como un hecho histórico. Y si ustedes buscan en los materiales de la época, van a ver que los medios de comunicación reflejaban eso, justamente, el hecho de que fuera histórico. Y es más, hay una cuestión que, digamos, que a veces se olvida, que tiene que ver con el hecho de que el hecho eh, extraordinario de este juicio y de la importancia que tenía en ese momento es que no se hizo en tribunales, sino que se hizo en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, para que pudiera albergar más cantidad de personas que querían ver ese juicio, dado que en los tribunales federales, que son los que están en 8 y 50, la sala de audiencias es muy pequeña para la cantidad de gente que, que se esperaba en ese debate. De hecho, tuvo una afluencia de público muy, muy importante durante todas las audiencias. El juicio comenzó en junio y finalizó en septiembre. Y siendo tantas personas, ¿cómo era el clima tanto en el ámbito de la fiscalía y en el público? Fue un juicio donde hubo, donde todas las actividades que se desarrollaron en el juicio, las audiencias y las inspecciones que se hicieron a los lugares donde funcionaron los centros clandestinos de detención o a lugares donde fueron atacados como la Casa Mariani Teruggi, siempre hubo una afluencia enorme de gente. Todas las audiencias se hicieron a sala llena y había mucha expectativa e incluso manifestaciones fuera de la municipalidad pidiendo justicia. Además, durante el debate hubo amenazas que recibieron algunos testigos, hubo amenazas que se recibieron, sí, la mayoría de testigos y organizaciones de derechos humanos.
Entonces era un juicio que tenía muchísima expectativa, pero a su vez también generaba preocupación. Y bueno, la desaparición de Jorge Julio López en el marco del juicio, cuando estaba por finalizar, fue un golpe muy duro y marcó también un antes y un después para todos los procesos por crímenes de lesa humanidad que se desarrollaron en La Plata y en el resto del país, porque hubo cambios notables después en la seguridad para llevar adelante los juicios y en el acompañamiento a los testigos y a las víctimas. Y hablando un poco más de Julio López, ¿cómo viste el momento en el que lo estaban esperando y no se presentó? Y yo recuerdo que fue un momento de incredulidad, por lo menos yo lo viví así, en ese momento no, no pensé que López estaba desaparecido, pensé que podía haber estado demorado, o que le podía haber ocurrido algo y que por eso no llegó a la sala de audiencias, pero algo no relacionado con una desaparición forzada, de ninguna manera. Nada, un accidente, una complicación, algo así. Y que no sabíamos, pero que rápidamente lo íbamos a saber, pero eso no ocurrió. Y con el correr de los días se vivió se empezó a vivir con mucha angustia, eso, porque además se obtuvo una sentencia que era la que buscábamos, que era la condena a Echecolás a la pena de prisión más alta que se podía dar por los crímenes graves, eh, pero al mismo tiempo teníamos desaparecido a una de las víctimas del juicio y a uno de los testigos que había declarado en el debate, con lo cual eso también marcaba un futuro incierto, no solo, bueno, y la preocupación por saber qué pasaba con López, que es un hombre que cuando desapareció tenía 77 años, o sea, una persona grande, eh, y entonces bueno, necesitaba de medicación, un montón de cuestiones que eh, uno pensaba que dónde estaría López y cómo estaría López. Así que, eh, bueno, la desaparición de López, que vino en el final del juicio, sucedió en el final del juicio, nos dejó, bueno, una, una falta y una ausencia que todavía hoy, a 20 años, bueno, la tenemos, o yo por lo menos la siento sobre mis espaldas, que trabajaba y sigo trabajando en el sistema de justicia. ¿Y qué papel tuvieron las declaraciones de las víctimas y sobrevivientes para con la acusación? Bueno, fundamental fueron las declaraciones de las víctimas, fueron fundamentales. Ustedes saben que en un sistema clandestino como el que tuvo la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar, las declaraciones de los sobrevivientes a veces suelen ser el único elemento de prueba para poder reconstruir qué es lo que pasó. De forma tal que la declaración de un testigo sobreviviente, de un aparecido con vida, como era López, como fue Adriana Calvo, como Chicha Mariani, que si bien no estuvo desaparecida, ella hizo muchísimo por otros que sí están desaparecidos, incluso bueno, su nieta que continúa desaparecida, bueno, tantos, Nilda Eloy, que también ahora ya no está, pero que sobreviviente y que declaró todo lo que vivió en manos de Checolás y de otros represores. Bueno, todo lo que ellos aportaron fueron elementos fundamentales para poder probar qué es lo que había ocurrido y cómo había ocurrido. De manera que en casos como estos, las declaraciones de las víctimas son fundamentales. No se pueden suplir en general con otros elementos de prueba porque no hay. Es una persecución que se llevó adelante de manera clandestina y no quedaron elementos, salvo algunos, que sí, algunos elementos hay, pero para poder reconstruir la dinámica de la represión, quienes desaparecieron y no pudieron ser vistos más en los centros clandestinos, eh, tenemos los testimonios de las víctimas que vieron por última vez a sus compañeros que hoy están desaparecidos. ¿Y hubo alguna declaración o un momento
en el desarrollo del juicio que se haya marcado? Sí, bueno, la declaración de López fue una declaración, digamos, muy conmovedora, porque López narra cómo asesinaron a sus compañeros de militancia, eh, y también cuenta cómo la mataron, o sea, cuenta cómo mataron a Patricia del Orto y a Ambrosio de Marco, cuenta la angustia que tenía Patricia antes de morir, eh, por su bebita recién nacida, que había quedado con su familia, y el pedido para que López, porque ella le decía a López, si alguien va a salir de acá, el que tiene más chance de salir sos vos, eso le decía a él en el centro clandestino de detención. Eh, ¿Por qué? Porque López era el más grande de todos ellos. López doblaba en edad en aquel momento, tenía unos 40 y pico de años y salía de la norma de los jóvenes de 20 y pico, que eran generalmente los objetos de la represión ilegal. Entonces ella le decía, si vos vas a salir, que el único que puede llegar a salir de acá sos vos, eh, por favor decile a mi familia y a mi hija que yo la amaba. Entonces eso fue pues un testimonio que no te puedes olvidar. Y Y, después, bueno, hubo otros testimonios también muy importantes, como el de Chicha Mariani, que te comentaba hoy, eh, que, que, bueno, narró todo lo que hizo para buscar a su nieta, Clara Nay Mariani, que continúa desaparecida desde el 24 de noviembre de 1976, cuando un grupo muy grande de militares y policías atacó la casa de la calle 30 entre 55 y 56, donde vivía su hijo con su nuera. ¿Y qué significado tuvo para vos el momento en el que se leyó la sentencia de Cholar? Y la lectura de la sentencia fue, eh, digamos, un momento histórico, fue al mismo tiempo un hecho reparador, porque era, digamos, de alguna manera se estaba haciendo justicia, digamos, justicia de la mejor manera que se podía hacer, que es con una sentencia de los tribunales sancionando a uno de los responsables de todos esos crímenes. Nadie le iba a devolver a las víctimas su sufrimiento, nadie iba a devolver a las víctimas con vida, pero sí estábamos recuperando, creo que, parte de la democracia, digamos, de lo que buscamos en un Estado de Derecho, y que es que eh, impere la ley, que todos seamos iguales ante la ley y que quienes cometen crímenes, en este caso los crímenes más graves de la historia del país, sean sancionados con todo el peso que marca la ley. De manera que en la lectura de la sentencia tuvo todo esto que te estoy diciendo para mí y el, el sabor agrio de la desaparición de Jorge Julio López, que me quedo corto diciendo que es un sabor agrio, es mucho más que eso. Lo que quiero decir es que la alegría por la sentencia conseguida estuvo empañada por esa y sigue empañada por esa desaparición. ¿Y sentís que la condena estuvo a nivel de todo lo que hizo Cholar? ¿O Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, es la pena que dictó el tribunal, es la que pidió el fiscal y la que pidieron las querellas. Incluso el tribunal eh, señaló por primera vez, después otros tribunales lo seguirían, que los hechos ocurrieron en el marco de un genocidio, que es algo que hasta ese momento no se había dicho en ninguna sentencia en Argentina. Ninguna sentencia había dicho que los hechos de la dictadura habían sido parte de un genocidio. Entonces, eso es un elemento muy importante que también marcó un camino para los juicios que siguieron. ¿Y qué importancia crees que tuvo el juicio para el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina? Y bueno, este juicio, el de Checolá,
como te decía, fue el primero que, que se llevó adelante, o el primero que comenzó, pero no fue el primero que terminó. El primero que comenzó después de que se dictó la nulidad e inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia a vida fue este debate, este juicio. Y el primero que finalizó fue uno que se hizo en Buenos Aires, donde se juzgó a Julio Simón alias el Turco Julián, que era otro profesor. Ese fue un juicio que comenzó pocos días después del de Checolás y finalizó antes del de Checolás. Pero el primero que comenzó fue el de Checolás. Y ese año en ese año 2006 se hicieron estos dos juicios, nada más, el de Julio Simón y el de Checolás. De manera que el de Checolás abrió un camino junto con el de Turco Julián, abrió el camino de los juicios que venían después. Comenzar llevó mucho tiempo. Pensemos que después, en el año 2007, hubo un juicio que fue el de von Bernich, y después costó mucho ir comenzando los juicios en el resto del país. Recién hacia el año, si se ven las estadísticas, recién hacia el año 2010, 2011, 2012, 2013 comienzan grandes juicios y empieza a haber un funcionamiento de toda la justicia en todo el país. Y por último, vos en ese momento no ejerciste el rol de periodista, eh, pero ¿de qué manera sentís que te sirvió para el periodismo y la comunicación presenciar un juicio contra un crimen de lesa humanidad? Bueno, no era el primer juicio que yo presenciaba. De hecho, la actividad periodística militante en materia de derechos humanos había comenzado en juicios de lesa humanidad, pero donde no se los podía juzgar a los represores. Los denominados juicios por la verdad, que se llevaban a cabo a fines de los 90, también aquí en La Plata. Eran juicios donde se investigaba el destino de los desaparecidos por el derecho a la verdad de sus familiares a conocer qué había pasado con ellos. Y que fueron juicios donde justamente se relevaron los casos que terminaron con el Checolás en la cárcel. Es decir, en esos juicios que finalizaron, que se llevaron adelante en los 90 y terminaron en los primeros años del 2000, se recabó la prueba que después terminó llevando a los represores a juicios con consecuencias penales como este de Checolás. Y yo ahí sí trabajaba como periodista, militaba en un medio de la Facultad de Periodismo porque iba a tribunales, a los tribunales federales, a cubrir esos juicios que comenzaron en el año 98 y que continuaban incluso mientras el Checolás estaba siendo juzgado en 2006, esos juicios continuaban llevándose adelante y investigando la verdad. En esos juicios, como usted decía, se relevaba pruebas, se comunicaba testigos, se buscaban documentos, información, que después, en ese momento, permitía conocer la verdad solamente. Daban la publicidad que era lo que se había ocurrido. Y los medios de comunicación en ese contexto eran muy importantes. ¿Por qué? Porque justamente fueron los que pusieron en evidencia que estaban impunes esos crímenes. De manera que contar lo que pasó en los juicios previos que no tenían consecuencias penales fue fundamental desde mi punto de vista para generar conciencia y para que la sociedad pidiera justicia y las leyes de punto final y obediencia de vida cayeran como finalmente cayeron y se pudieron hacer los juicios. De manera que yo en el juicio en Checolás no pude trabajar, no trabajé como periodista, trabajé colaborando con la Fiscalía, pero con la experiencia previa de haber conocido todo desde el lugar de los periodistas, de haber estado sentado entre el público tomando nota de lo que había ocurrido. Así que para mí fue una experiencia muy particular por todo esto que te decía, porque lo venía viviendo desde hace años, cuando era estudiante de periodismo. Yo era estudiante de periodismo, publicaba estas historias en una revista que tenía en la facultad que se dedicaba a esa actividad, que se llamaba Reporteros de la Ciudad.
Esa es, de alguna manera, la vinculación que tenía con los juicios antes del juicio de Y por último, ahora sí, ya para cerrar, ¿qué mensaje les dejarías a los jóvenes de hoy en día sobre la importancia de luchar? Bueno, yo pienso que justamente los juicios nos muestran que siempre es importante luchar. Primero porque luchar por lo que uno cree que es justo, ¿no? Y luchar con herramientas genuinas, como por ejemplo con perseguir que se cumplan las normas, que se cumpla el derecho, que aquellos que cometen crímenes sean sancionados, y sobre todo que aquellos que cometen los crímenes más graves de la historia, que además que someten a una nación a semejantes crímenes, paguen por eso. Porque además esos crímenes fueron parte de un plan orquestado para someter económicamente a toda una sociedad. Y para someter también políticamente y disciplinarla a esa sociedad. En este punto particular, los juicios por crímenes de lesa humanidad nos muestran que aquello que en algún momento fue una utopía, que fue bueno llevar a los responsables a ser juzgados y condenados, se logra justamente luchando, se logra justamente no dando el brazo a torcer y bueno, es la enseñanza que dejan los organismos de derechos humanos, empezando por las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos de los desaparecidos y las desaparecidas, los otros organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, los centros legales y sociales. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero estoy marcando a aquellos que tuvieron un protagonismo central, porque esto no, digamos, el Estado no hubiera actuado si no hubiera habido fuerzas de la sociedad civil, como las madres y las abuelas que empujaron, reitero, con herramientas genuinas para que el Estado actuara y no sea otro Estado. Así que pienso que es fundamental la lucha. Perfecto, muchas gracias. Gracias.